Bueno, buenas a todos, ¿cómo andan? Siguiendo un poco con esta serie de videos, hoy me gustaría que charlemos un poco de cómo tratar de adelantarnos, de anticiparnos a los resultados que nos van a dar los modelos. Porque hoy en día los software de cálculo son cada vez más complejos, dan eh, más herramientas, más facilidades, pero eso hace que también perdamos un poco de vista la, el, digamos, la cocina del ingeniero, en donde uno realmente pensaba qué elemento, qué sección tenía que tener cada elemento, qué características, qué esperar de los resultados de lo que uno iba a calcular, porque antes, al hacer los procesos mucho más manuales, se tardaba más tiempo, entonces había que tener ciertas herramientas que permitan adelantarse al resultado para que de alguna manera uno ya haya hecho el diseño antes de calcularlo y más que nada sea una verificación que un diseño, ¿no? Y hoy en día, como también es muy fácil correr los software, eh, tardan segundos si la estructura es simple, minutos si la estructura es muy compleja, pero igual sigue siendo muy poco tiempo, uno tal vez puede caer en la costumbre de ir recalculando infinitas veces e iterando con el modelo. Pero al hacer eso uno en algún punto empieza a perder la esencia de pensar lo que uno quiere que dé el modelo y cómo quiere que se comporte la estructura, ¿no? Y esto yo creo que este concepto se me viene muy fácil a la mente cuando uno está diseñando, por ejemplo, un entrepiso, como estoy planteando acá. Es una estructura que no es real, pero sí me parece que está bueno para mostrar el punto. Y me gustaría charlar un poco de esto porque veo que todos dicen, bueno, si uno pone basura en el modelo saca basura, pero nadie realmente, yo creo que poca gente habla de este tema, de cómo pensar eh, lo que estamos calculando antes de calcularlo, ¿no? Entonces, pongamos este ejemplo donde tenemos un entrepiso con separación entre columnas de 3 metros, es de un entrepiso de 6 metros por 6 metros y están separadas estas vigas principales, tienen vigas secundarias cada 1 metro. ¿Sí? Esto es algo bastante básico, bastante bonito, realmente pocas veces vamos a tener algo que sea eh, tan cuadrado y fácil y con esta modulación tan perfecta, pero bueno, esto mostraría el punto, ¿no? Entonces, bueno, uno carga la geometría, empieza a pensar en la geometría y, bueno, ¿qué sección le ponemos? Entonces, primero me gustaría que charlemos un poco de esto que voy a mostrar acá en pantalla, ¿no? Entonces, básicamente, en dos extremos, cuando pensamos en vigas, podemos tener vigas simplemente apoyadas y vigas bien potradas. Después hay puntos intermedios. Y la carga que usamos el 99% de las veces suele ser para una cuenta rápida una carga lineal distribuida, ¿no? Entonces, fíjense que eh, tenemos una viga, tanto bien potrada como biarticulada, ¿sí? El momento es Q por L cuadrado sobre 8 en una biarticulada y en las bien potradas pasa a ser Q por L cuadrado sobre 12 en los apoyos y en el tramo Q por L cuadrado sobre 24. Por lo tanto, ya ahí vemos que tenemos una reducción en el momento bastante importante, ¿sí? Pero donde más ganamos cuando tenemos una viga bien podrada es en la flecha, es en la deformación. Fíjense que eh, prácticamente es la misma fórmula, pero notamos dos cosas. La primera es que tenemos una variación de la deformación en función de la luz a la cuarta, con lo cual, cuanta más luz tenga nuestra viga, mucho más va a crecer la deformación y mucho más que incluso la solicitación. Fíjense que la solicitación pasa a ser lo secundario. Y después que cuando nosotros bien potramos una viga, pasamos a tener un quinto de la luz en igualdad de condiciones, un quinto de la flecha, ¿sí? De la deformada. Y después en lo que respecta al corte es prácticamente lo mismo. ¿Qué quiero mostrar con esto? Básicamente que nosotros a la hora de diseñar tenemos dos posibilidades, digamos, dentro del espectro
de miles de posibilidades, pero podríamos pensar, simplificándolo mucho, en vigas bien empotradas y vigas biarticuladas. ¿Qué ganamos con la vía empotrada? Bueno, ganamos mucha flecha, mucha menos flecha, reducimos muchísimo la flecha y al mismo tiempo disminuimos la solicitación. Eso después lo tenemos que lograr garantizar en la estructura real, que ya es otro tema, pero a priori podemos ver eso, ¿sí? Cuando hablamos de estructuras metálicas, como los entrepisos, que en general suelen ser estructuras metálicas, las estructuras metálicas tienen bajo peso y son muy eficientes por su peso. Entonces suelen tener luces bastante mayores a las estructuras de hormigón y por ser secciones tan eficientes, es donde más se ve que gobierna la deformación más que la solicitación. Y fíjense que en este caso muy simple tenemos una deformación que aumenta con la luz a la cuarta, pero al mismo tiempo de eso no podemos zafar de ninguna de las dos idealizaciones de apoyos, pero sí podemos zafar de este 5 de acá. Entonces tenemos muchísima menos deformación en una viga bien potrada. Esto podría decirnos a priori que una viga principal capaz es mejor hacerla bien potrada para tener justamente esta reducción en la flecha, porque va a tener probablemente más carga, va a tener más luz porque es principal, sobre todo, y al mismo tiempo termina siendo capaz conveniente pensar en eso. Además, podemos pensar en pórticos, por lo tanto las vigas tienen que estar bien potradas, etc. Bueno, entonces, dicho esta pequeña introducción, pensemos en un entrepiso. Bueno, un entrepiso típico para el CIRSOC 101, que es la normativa argentina, tenemos, por ejemplo, una carga uniforme para pasarelas y plataformas elevadas de 300 kilos por metro cuadrado. Podemos pensar que puede tener una chapa semilla de melón, que tiene el peso específico del acero es de 7.850 kilos por metro cúbico, por lo tanto, la chapa va a tener unos 25 kilos por metro cuadrado si la chapa tiene 3,2, que es el espesor mínimo que se suele usar para este tipo de pisos. Y además siempre hay elementos secundarios como planchuelas de refuerzo o perfiles ángulo que se utilizan para digamos, sostener la chapa entre vigas secundarias. Entonces, si hacemos ese prorrateo, en general el peso propio ronda los 30 kilos y la sobrecarga los 300. Y lo último que nos importa, que es bastante importante, es el tema de la sobrecarga. Bueno, una deformación admisible para una barra soportando pisos puede ser de luz en 300, ¿sí? Entonces nosotros ya con eso podemos definir los datos de entrada de nuestro modelo. Tenemos el peso propio de 30 kilos por metro cuadrado, la sobrecarga de 300 kilos por metro cuadrado y después la flecha admisible de luz en 300, ¿sí? Entonces, yo tengo este modelo, pero vamos a ir un paso antes y vamos a tratar de ver qué perfiles vamos a necesitar para cargarle a este modelo. Entonces, yo tengo vigas principales, que serían estas tres de acá, ¿sí? Donde la que mayor carga va a tener va a ser la del medio, simplemente porque tiene más área de influencia. Recordemos que el área de influencia en este caso sería la mitad de luz de esta viga y de esta viga, que serían 3 metros y 3 metros, por lo tanto el área de influencia de esta viga va a ser de 3 metros y el área de influencia de estas dos va a ser de 1,5 metros, ¿sí? Y después tenemos las vigas secundarias, que tienen una luz de 3 metros y están separadas 1 metro, por lo tanto su área de influencia es 1 metro, ¿sí? Entonces vamos primero con esta planillita que me hice y vamos a ver primero las vigas secundarias. Entonces dijimos que la separación de las vigas es de 1 metro, la luz es de 3 metros. De carga muerta dijimos que la chapa tiene 25 kilos más algo de las planchuelas o elementos secundarios, vamos a estimar en 30 kilos por metro cuadrado y una sobrecarga de 300 kilos por metro cuadrado. Y además vamos a fijar la deformación admisible, como vimos, en luz en 300.
Con esta planillita básicamente yo saqué la inercia necesaria. Lo que hice fue, me vine a esta fórmula que hablamos antes, despejé de acá la inercia. Fíjense que la luz la conozco, el módulo de elasticidad del acero lo conocemos, que es 2000 toneladas metro cúbico, metro cuadrado, perdón. Tengo puedo despejar la inercia conociendo la flecha máxima, ¿sí? Que es luz en 300. Entonces, con eso yo tengo para una viga simplemente apoyada y para una viga bien postrada. En este caso, como son vigas secundarias, vamos a plantearlas bien articuladas, ¿sí? Por lo tanto, yo necesitaría una inercia de 174 centímetros cuarto, ¿sí? Entonces, me puedo ir a la tabla, por ejemplo, a la tabla de CIRSOC, veo una viga, las vigas más utilizadas son las vigas WT. En este caso vamos a elegir un IPN y vamos a buscar una viga cuya inercia sea mayor a 174 centímetros a la cuarta. Entonces me voy acá, inercia en el eje mayor, y con 171 estamos muy justos para un IPN 100, vamos a ir a unos 120 de 328. Bien, entonces yo ya puedo definir que todas mis vigas secundarias, salvo las extremas, las de borde, que las vamos a plantear iguales que las principales, vamos a poder plantearlas de IPN 120. Bien, como ya dije, estas están biarticuladas, ¿sí? Lo podríamos meter con los factores de longitud de pandeo lateral torsional, pero la realidad es que podríamos ponerlo LB pos. Si uno pone acá 0, esto implica que no está riostrada entre puntos. En este caso no va a afectar porque las cargas son bajas, así que lo voy a dejar así. Uno podría pensar en que la chapa contiene al pandeo del ala superior, pero en este caso vamos a dejarlo así por ahora. Entonces ya definimos que las vigas secundarias serían IPN 120 y vamos a ir a las principales. En las principales tenemos una separación de 3 metros, una luz de 6 metros, ¿sí? Misma carga muerta y sobrecarga, y la deformación admisible sigue siendo luz en 300. Estas, a diferencia de las anteriores, vamos a buscar que sean bien potradas. Fíjense que si fueran simplemente apoyadas necesitamos una inercia bastante superior. Si volvemos a la fórmula, es 5 veces más grande la inercia que necesitamos. Entonces, vamos a intentar de que sean bien potradas para tener justamente este ahorro de material, ¿sí? Necesitamos, por lo tanto, 835 centímetros cuarta. Si vamos acá, la primera que cumpliría eso sería un IPN 160. Bien, entonces vamos a elegir estos perfiles. Todos los de borde los vamos a hacer de la misma sección, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero estas vigas laterales no lo van a necesitar y estas vigas tampoco. Eso es verdad, pero también por un tema de facilidad constructiva, un tema de que si luego se quisiera ampliar esto para un lado o para el otro, y también por un tema de que en este nudo tenga, digamos, lleguen todos los mismos elementos. En este caso estaría eligiendo que sean todas de la misma sección, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, vamos a darle la sección de un IPN 160. Las columnas, bueno, las columnas son un tema, suelen ser perfiles doble T, pero más tendiendo a ser cuadrados, tipo HA, HB, o también se usa mucho un cajón UPN, pero para este caso vamos a darle un perfil HB, que es un perfil doble T de ala de un buen espesor, y vamos a probar inicialmente con un HB 160, ¿sí? Acá lo que tenemos que ver es que va a empezar a pesar muchísimo, y esto lo vamos a ver ahora, la relación entre la rigidez de la columna y de la viga, para ver si realmente ese empotramiento que nosotros estamos asumiendo inicialmente se va a poder dar, porque si nosotros ponemos una columna que tenga muy poca inercia, muy poca rigidez respecto a la rigidez de la viga, no vamos a poder estar generando ese empotramiento, y si no generamos ese empotramiento no vamos a poder generar este efecto beneficioso de
eh, de justamente una viga con una inercia 5 veces menor a una viga digamos, biarticulada, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, nosotros tenemos nuestro modelito, ¿sí? Le voy a apagar las propiedades. Como ven, tengo solamente articulados los nudos de la llegada de las vigas secundarias. Tenemos el peso propio con G-1. Tenemos la carga muerta de 30 kilos por metro cuadrado y la sobrecarga de 300 kilos por metro cuadrado. Con eso ya tendríamos nuestro entrepiso modelado. Ahora le vamos a analizar y le vamos a diseñar. Fíjense que estamos bastante bien. Nosotros hicimos una cuenta bastante rápida, porque me demoré bastante en la explicación, pero más allá de eso, esto fue bastante rápido. Y ya nosotros logramos definir muy rápido qué perfiles iba a tener la estructura, y eso lo podemos luego corroborar en nuestro modelo. Entonces, esto nos da mucha más seguridad, porque nosotros ya sabíamos que probablemente estos perfiles den. Si vamos a la relación de fuerzas, bueno, fíjense que estamos teniendo problemas acá. Ahora veamos un poco los casos puntuales. Primero vamos con las vigas secundarias. Dijimos que los IPN no iban a. Los IPN 100 estaban muy justitos por un tema de deformaciones, por lo tanto no iban a funcionar. Pero en este caso, para el estado de peso propio más carga muerta más sobrecarga, que es en servicio, vemos que las deformaciones todas respetan, lucen 300. Fíjense que nosotros necesitamos 170 y pico, terminamos teniendo 328 por un tema de que era el próximo perfil comercial, por lo tanto estamos bien, estamos ok. Y ya nosotros, sin iterar demasiado, ya pudimos definir las vigas secundarias. Ahora si vamos a las vigas principales y vemos la relación de fuerzas, lo único que estaría fallando serían estos dos puntos, ¿sí? Donde teníamos este mayor momento. Veamos cómo se compara los esfuerzos que obtenemos del modelo respecto a los esfuerzos que nosotros prevemos. Entonces, acá yo tengo en este caso, para estas hipótesis que venimos manejando, tengo los momentos que tendríamos en los apoyos y en la mitad de la luz. Ahora, acá hay que tener cuidado porque la carga muerta de 30 kilos era para la chapa más las planchuelas o los ángulos de refuerzo. Pero además se le tienen que sumar las vigas secundarias y el mismo peso de las vigas que nosotros estamos calculando. Por lo tanto, esta carga va a ser bastante mayor. Probablemente ronde los 80 kilos o 60 kilos, entre 60 y 80 kilos por metro cuadrado, dependiendo de las luces, de cómo estamos planteando la estructura. Pongamos unos 70 kilos por metro cuadrado. Y fíjense que entonces los momentos que yo esperaría serían estos que tengo acá, ¿sí? Estos salen de las formulitas que vimos hace un rato, ¿sí? Q por L cuadrado sobre 8 en el caso que estamos viendo, Q por L cuadrado sobre 12 en apoyos y Q por L cuadrado sobre 24 en el tramo. Por eso este es la mitad que este, ¿sí? Si volvemos a nuestro modelo, fíjense que nosotros tenemos para este estado momentos en el apoyo de 2,78 y en el tramo de 1,94. Tenemos un momento un poco mayor en el tramo y en los apoyos un poco menor. ¿Eso es por qué? Porque este empotramiento que nosotros estamos pensando inicialmente no termina de poder desarrollarse completamente por la relación de rigideces entre vigas y columnas. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta, pero fíjense que ya casi que tenemos diseñada la estructura y no habíamos usado el modelo, ¿sí? Entonces podemos pasar a un IPN 180. Vamos a correr de nuevo, ¿sí? Diseñamos y ahora estamos en 0.94 y estaríamos ok de ratios. Ahora lo que nos quedaría ver es el tema de las deformaciones, que ya por lo que vimos tendríamos que dar. Entonces vamos al punto medio de la luz de la viga más cargada, ¿sí? Y vemos que para este estado en servicio se nos deforma 1,8 centímetros, ¿sí? Si nosotros agarramos la calculadora
y decimos que la viga tiene 600 centímetros de longitud y la dividimos por 300, la deformación máxima es de 2 centímetros. Por lo tanto, acá estamos en 1,78 y estaría verificando, ¿sí? En este caso no voy a hacer énfasis en las columnas. Las columnas pesan mucho en la cantidad de kilos por metro cuadrado que termina teniendo la estructura, pero fíjense que con estas cuentas bastante simples logramos terminar de diseñar y de verificar tanto de resistencia como de deformación un entrepiso, ¿sí? Esto se puede aplicar a un edificio, se puede aplicar a una pasarela, se puede aplicar prácticamente a cualquier tipo de estructura, porque lo que estuvimos viendo es más conceptual y el entrepiso me parece que es algo que muestra con bastante claridad los puntos que estuvimos viendo. Entonces, fíjense que contra una planilla donde uno carga 5 datos, ya podemos predecir cuál va a ser las secciones de la estructura y podemos también corroborar si el modelo realmente está diciendo lo que nosotros queremos que diga, ¿sí? Así que bueno, eso era todo por hoy. Espero que les sirva esta forma de pensar un poco la estructura y nos vemos en el próximo video.